Bueno, pues bienvenidos una semana más, Golazos del Tete, los contenidos que preparamos para la asociación. Hoy, vamos, yo estoy aquí pues dándome un baño y masaje porque tengo a dos de mis referencias bibliográficas tinerfeñistas. Probablemente aquí en esta pantalla que tengo aquí, pues tengo, si no a las dos personas que más saben de la historia del Club Deportivo Tenerife, no se me ocurre quién más pueda haber por ahí. Me han hablado muy bien del anterior gerente del Tenerife. No me sale el nombre ahora. El gerente Formador. Juan Amador, que por lo visto sabe tela marinera. Y a ver si un día puedo tener una conversación con él. Pero bueno, no tiene sino que ver la pared de mi estantería, que los tengo ustedes dos aquí en mis altares. Entonces, Luis, Juan, bienvenidos a Golazo del Tete, ¿cómo están? Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, encantado, Chu. Y Encantado. nada, básicamente quería tener un ratito con ustedes porque para reivindicarles, ¿no? El trabajo tan maravilloso que han hecho y que siguen haciendo, ¿no? Tantos años por la bibliografía blanquiazul y recordarle a la gente obras que han hecho ustedes que para mí, y siempre lo digo, pasarán décadas y van a seguir siendo referencia, ¿no? Como, bueno, ahora nombraremos, ¿no? Pero como el libro del centenario de Luis, esa maravilla de libro que es el Tenerife en 366 historias, que me parece una auténtica pasada y que yo lo tengo por ahí, lo tengo ya las hojas amarillas de tanta caña que le doy, ¿no? Me lo llevo a la piscina, me lo llevo a todos lados a conmigo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esto de...? Me pica la curiosidad de cómo fue esto de empezar a escribir de la pasión que tenemos todos, que es el Tenerife. ¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos y por dónde empezaron, no? Bueno, en mi caso, desde, digamos que una base común para nosotros tres y seguro que para la inmensa mayoría de tus seguidores, Chu, una base de pasión por el Tenerife, la típica, la de niño, incondicional, eh, haciéndote del equipo de tu tierra sin mirar quiénes eran los rivales, me daba igual, ¿no? Tercera división, Carabanchel, Moscardó, etcétera, etcétera, años 60, y a partir de ahí, pues una fidelidad ya para toda la vida, ¿no? Claro, con esa base, más la vocación periodística desde muy joven, y un lujo adquirido pues cuando tenía 16 años y tuve la inmensa fortuna de poder trabajar, de empezar a trabajar, de auxiliar, de redacción, en el desaparecido, bueno, creo que una de las grandes referencias del periodismo deportivo, diría que nacional, que fue Jornada Deportiva, y allí coincidir pues con los que fueron mis maestros, de los que aprendí lo mucho o poco que puedo saber a día de hoy, que eran en algunos casos muy birrias. Por ejemplo, para mí, el autor de la mayor obra que se ha escrito sobre la historia del Club Deportivo Tenerife, que fue Secundino González Tinerfe, ¿no? Que era el señor que firmaba con ese seudónimo las crónicas del Tenerife en el periódico El Día, que mi padre me decía que fuera a comprarle, pues cada fin de semana, el otro día estaba en el colegio, no podía, pero cada domingo ir al estanco a comprarle el periódico El Día, y ya entonces empezabas a mirar en las páginas de deporte y te encontrabas ahí la firma de Tinerse, ¿no? Pues el día que tuve la fortuna de tratar y de conocer a Tinerse y de escucharle muchísimas tardes, noches en la redacción del periódico Jornada, hablándome de tantos instantes de la historia del club y de tantísimas figuras, y escucharle sentencias que Luis y yo luego nos hemos apropiado, siempre citando al autor, como aquella que dice que en Tenerife hay por encima de aficionados, o bueno, no, por ser riguroso, hay muchos coleccionistas de acontecimientos en torno al fútbol, que son todos aquellos que siempre estuvieron en aquellas grandes ocasiones. Pues bueno, por ahí empezó todo, Chu. Bueno, chiquito lujo, ¿no? Juntarse con alguien como Tinerfe, a hablar de anécdotas de tinerfeñismo
y la de cosas que tendrás en la saca guardadas que la gente ni sepa, ¿no? Porque, bueno, este es uno de los grandes, ¿no? Sí, y luego, claro, acompáñale eso pues con un Álvaro Castañeda, También. con un Juan Carlos Carballo, Madre mía. con un José Méndez, con un Juan Sánchez Quintana, Juan Sánchez Enríquez, con ya más joven Ventura González. O sea, claro, es que es un lujo de verdad, es un privilegio haber trabajado con toda esa gente y haber, sobre todo, escuchado y aprendido con ellos. Claro. ¿Y tú, Luis, cómo empezaste toda esta historia? Yo como Juan, primero como aficionado, lógicamente, yendo desde Bajamar al Heliodoro en unas irrompibles furgonetas Volkswagen, donde se metían 5, 6, 7 niños en una época de, sí, pues con Domingo el del Butano y Alberto el del Súper, que eran las que las llevaban, unas furgonetas de esas que no se rompían nunca. Y en esa época en la que se pasaba en herradura un adulto, un niño, ¿no? Que los niños entraban gratis. Y después como periodista a los 20, 21 años, en un tiempo en el que, si no recuerdo, de ir un martes, un miércoles al diario de avisos, en mi caso, a la redacción, y decir que quería empezar la carrera de periodismo. No había empezado, no que estuviera en tercero y fuera a hacer prácticas, que estuviera en cuarto y fuera a hacer prácticas. No, iba a empezar ese curso. Y lo primero que hizo su director, que estaba entonces, Manuel Iglesias, fue decirme, pues bueno, si sabes algo de fútbol, vete al Heliodoro y hazle una entrevista a Salvador. Y es un poco lo que a veces hablamos con Juan. El primer día que llegaba a una redacción, no tengo que preguntar dónde está el Heliodoro, quién es Salvador, ni qué preguntas hay que hacerle, ¿no? Sino iba. Y entonces es verdad que pues en escribir los libros, en eso se tarda un tiempo, pero igual que Juan, en adquirir los conocimientos es al final, pues desde niño hasta los casi 60 años que tengo yo y los que tiene Juan, ¿no? O sea, que realmente en escribir es lo que menos se tarda, lo que más se tarda es en aprender, en descubrir, en hablar con alguien que te cuenta la historia, en buscar esa historia en otro lado, ¿no? Y después ya, bueno, pues cuando tuve alguna responsabilidad periodística, en este caso en La Opinión, de mis primeras decisiones fue convocar a Juan para que nos escribiera una columna sobre historias del Tenerife, sobre lo que él quisiera realmente, en un momento en el que él estaba, pues a lo mejor un poco alejado del periodismo deportivo, más centrado en el periodismo político, más centrado en los gabinetes de prensa, pero que bueno, que sirvió para coger el gusanillo y con el tiempo, pues en Azul y Blanco, en ACAN, en la agencia de José Miguel y de Juan Galarza, pues trabajar juntos y tener la posibilidad de escribir, bueno, a cuatro manos algunos libros, uno de ellos, pues los ascensos del Tenerife, pero sobre todo uno de los principales por la dificultad que tiene, ese del Tenerife en 366 historias, que es un libro que es difícil de escribir en fútbol, lo ha escrito Alfredo Relaño, pero es muy difícil de escribir sobre un club concreto de fútbol y se logra a base de eso, a base de tener muchos datos, ir buscando fechas hasta el final, pues completar los 365 días y en este caso el 29 de febrero, que lo utilizamos del año 72, que fue el día que Juanito Díaz, Juanito el Viejo, firmó por el Barcelona, ¿no? Sí, y bueno, y lo que ustedes tienen para escribir otro más, o sea, ustedes serían capaces de hacer un segundo tomo de 366 historias más, ¿eh? Eso no tengo ni la más mínima duda, ¿eh? Bueno, yo mira, esta oportunidad que yo creo que nunca habíamos tenido ocasión de participar en algo así, ¿no, Luis? No, juntos no. Yo he de confesar que o sea, tengo la satisfacción de haber trabajado y de haber firmado con Luis, pues esas publicaciones que tú comentabas, Chu, al margen de que nos conocíamos hace mucho tiempo, además fuimos compañeros de colegio, pero yo creo que hemos tenido hasta ahora dos papeles que yo por lo menos reconozco que Luis es el que le ha puesto la pluma a este trabajo, básicamente, es el que más ha escrito en esos libros, sin duda alguna, en ese el de las historias, ese que tiene ya amarillado las páginas, Chus seguro. Y yo he tratado de contribuir sobre todo con la documentación. O sea, yo empecé pues a comienzos de este siglo de una manera absolutamente accidental. Tú dices que te llevabas a la piscina, Luis, Chus, ese libro, ¿no?
Pues yo me llevé a un veraneo en el Tesina con mis hijos pequeños, me llevé un fajo de periódicos que había ido coleccionando de la historia que fue, de dos historias que escribió Tinerfe en las páginas de Jornada. Una era sobre la que titulaba Figuras de ayer, que eran las centrales del periódico dedicadas a la vida de algún gran deportista, sobre todo futbolistas de las islas, porque también trató con algunos grandes deportistas de Gran Canaria. Y la otra es la de la historia en sí del Club Deportivo Tenerife, un montón de fascículos que de manera cariñosa el redactor jefe de deportes en Jornada, que era Pepe Méndez, llamaba aquello la historia interminable, porque por más que Tinerfe se iba comprometiendo a ir poniéndole cierre a la historia, no se acababa nunca, ¿no? Y bueno, pues estaban los 2 capítulos semanales de aquella publicación. Bueno, pues yo arramblé con todo aquello, me lo llevé al Tesina y en vez de ponerme a leer novelas, me puse a tratar de hacerme la línea del tiempo del Club Deportivo Tenerife, ¿no? Porque sí, me sonaban muchos nombres, muchos acontecimientos, pero no los tenía ordenados, ¿no? Me faltaba ver cómo fue toda la secuencia. Y a partir de ahí, pues me puse a completar, esto como gran hobby, me puse a tratar de completar yendo a la biblioteca, a la biblioteca municipal, para ir profundizando en acontecimientos de aquellos, ¿no? E ir también empezando a hacer estadillos, listados, números, cuando todavía esto de los ordenadores tampoco funcionaba muy allá. Y bueno, eso, trabajando junto a Luis, pues nos dio para, yo creo que complementarlos muy bien, ¿no, Luis? Yo creo que siempre hemos estado en ese sentido muy compenetrados, ¿no? Y la verdad es que ha sido un gusto abordar esas obras que comentabas tú. No, en el sentido que decías de las 366 historias, empezó un poco como un reto. ¿Seremos capaces de escribir esto? Y empiezas a tirar primero por las fechas, pues 2 de julio, el ascenso del Villamarín, 30 de abril, pues el ascenso contra el Orihuela, 15 de mayo, el del Compostela, tal, después pues los descensos, después algún partido UEFA, tal, así llenas, pues 30, 40, 50 fechas importantes, 80, y después empiezas a encontrar historias, pues empezamos con la del gol del Cojo de Alberto Molina, da la casualidad que es un 1 de enero, empiezas a encontrar historias de un día en el que se le plantaron a Pepe López, y vas llenando, y después, bueno, pues al final completas 320, 330 días, y después lo completas un poco al revés. Un poco vas a la hemeroteca, te falta el 14 de marzo, por poner un ejemplo, y entonces empiezas a coger periódicos del 15 de marzo del 53, del 54, del 55, hasta que consigues 3 historias, y al ver cuál selecciona, y así, pues bueno, al final llegamos recuerdo que la última que cerramos me parece que es un gol al Elche que sirve para salvarte del Tenerife, no sé si 71-72 o 72-73. El de Héctor Núñez, el gol aquel que metimos, sí. Sí, con un saque de banda de Pepito. Sí, el gol de Pepito. Que queríamos los saquegoles de Pepito lo llamaron. Sí, sí, con esos saques de banda sin coger impulso, porque los hacía con pie a tierra, doblando la espalda y sacándolos al segundo palo. Pues así, pues completas un imposible que era en principio. Yo no creo que, yo ahí no te doy la razón, no creo que estemos para sacar otras 366 historias. Bueno, algunas sí se quedaron fuera, y con esas y con algo más se puede sacar. Y después, pues libros de los ascensos. En ese sentido, lo que decía Juan es que la labor es coleccionar, que además yo creo que tiene que empezar por hobby, como es tu caso, ¿no? Coleccionar historias. Después, Juan pues tiene mucha relación con exfutbolistas, exdirigentes, exentrenadores del Tenerife que te cuentan historias. Claro. Gracias a todo esto, gracias a todo esto, precisamente. Y no veas el placer enorme que es hablar con todos ellos. Y después, y eso sí lo puedo decir en primera persona por el libro del Centenario o por otros trabajos que he hecho del Tenerife, a todos ellos, y para muchos aficionados, también pasó con el libro del Centenario, cualquier petición, cualquier ruego que les haga, oye, David, ¿tienes alguna foto del Toscal de tal eso que la quiero poner para el libro del Centenario del Tenerife? O justo Gilberto, que tenía una memoria prodigiosa cuando estaba vivo, pues, oye, de ese partido y tal, ¿te acuerdas qué partido fue? Y te daba perfectamente los datos. Yo creo que el Tenerife tiene ese sentimiento de que le pidas un favor a quien se lo pida
no digamos si fue exjugador, exentrenador, siempre todo el mundo te dice que sí. Qué bueno, qué maravilla, ¿no? Ese libro tiene una reedición y ustedes lo saben, ¿eh? Porque ese libro está descatalogadísimo, cuesta la vida encontrarlo, yo creo que ya que es imposible encontrarlo, y yo les animo a que hagan una reedición porque lo venden, ¿eh? Lo venden otra vez, eso es una... Yo lo recomiendo a todo el mundo que conozco. Habría que actualizarlo como otro de los libros que escribimos a cuatro manos con Juan y en este caso con la ayuda de Juan C. Sánchez, sobre los internacionales canarios, que eran 32 en un principio, después han sido 36 con los dos últimos, Jeremy Pino y Pedri. Y bueno, pues las historias a lo mejor sí, se pueden poner 366. Yo te digo, lo dejas igual y le añades fotos y lo vende como churro. Y alguna de propina, ¿no? Y otro libro, pues lo que decía Juan, ¿no? El propio libro oficial del centenario. Eso es una joya, Luis. Eso es una joya. Juan estaba dentro del club, pero eso es colaborador indispensable por su labor de documentación, de tener datos, de tener detalles, de tener fechas, porque está todo perfectamente ordenado. Y bueno, ahora me estoy aprovechando de él también para escribir la historia, no del Tenerife, pero de algo muy ligado al Tenerife, como es el Heliodoro, ¿no? Y a Santa Cruz. Una cantidad, y yo creo que es un símbolo de toda la isla. El Heliodoro es el estadio de Tenerife, nació así, y además hemos logrado pues recopilar prácticamente pues uno a uno todos aquellos prestamistas o aquellos que en su momento, desde 100 acciones y a lo mejor 10.000 pesetas de la época, que era un dineral, hasta aquel que aportó 100 pesetas en el año 24, año 25, hace un siglo, para la construcción de lo que sigue siendo un símbolo de la isla, ¿no? Y ese trabajo de documentación, si no lo tienes y si no lo has hecho además, lo digo un poco por hobby, como hace Juan, al final es imposible que el libro en sí salga adelante. Claro, y bueno, y un libro precioso porque te va a hablar de la historia de Santa Cruz también, porque la historia del Tenerife y la historia del Heliodoro están íntimamente ligadas a la historia de personajes históricos de Santa Cruz, ¿no? Y también es una historia de la ciudadanía de Santa Cruz, porque el Heliodoro en sus diferentes etapas ha salido adelante gracias al apoyo popular, a los empréstitos famosos y a muchas etapas de mucha gente que apoyó, ¿no? Claro, que todo tiene un reflejo, o sea, al final es historia, obviamente, y todo tiene un reflejo en uno de los elementos clave desde el punto de vista sociológico, que es el fútbol, es el deporte, ¿no? Entonces, una guerra pues tiene un reflejo en la historia del Club Deportivo Tenerife, una crisis económica, cualquier... el propio nacimiento del fútbol tiene que ver con nuestro carácter insular, tiene que ver con nuestros puertos, tiene que ver con nuestra economía, porque tiene que ver con la agricultura, con el hecho de que jóvenes de la isla viajaran a estudiar a Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, al final el fútbol es un reflejo del acontecer de una isla, de una sociedad, pues a lo largo de tantos años. Y viendo fotos antiguas, eso he conseguido algunas de aquellos festivales patrióticos festivos que se organizaban en el año 37, en el año 38 en el Heliodoro, y ves un poco y después propias fotos de la grada, de la evolución que ha habido, de cómo se ha ido ahora construyendo ordenadamente, en su tiempo creciendo desordenadamente. Juan lo vivió de cerca porque bueno, era asiduo de San Sebastián, sigue siendo asiduo de San Sebastián, que era una grada de asiento, que después se convirtió mitad de asiento y mitad de pie, que después, pues bueno, para los partidos en los que estaba llena era de pie, para los partidos donde a lo mejor había menos gente era de asiento, y estaba acabando un poco ahora la historia de quizás, yo sigo diciendo que es el mayor lleno futbolístico en el Heliodoro, que es el Tenerife Compostela del año 83, que uno ve esas imágenes y la ve con ojos de 2024, medidas de seguridad, pasillos libres, vomitorios y accesos, y estaba todo ocupado. O sea, en un estadio con un aforo de 15.000 espectadores se vendieron 25.000 entradas. Ahora suena a eso, a ciencia ficción, a que es inimaginable, pero bueno, con gente encima de la visera de la grada de tribuna. Fue una primera prueba de la tribuna alta. Bueno, y les quería preguntar,
¿Van a seguir en el futuro sacando más cosas? Bueno, también decir que no solo su obra ha servido para enriquecer esos libros tan buenos que se han hecho, sino que, por ejemplo, revistas de toda la vida. El otro día hicimos un especial de las revistas que ha habido en el estadio, revistas como Azul y Blanco, como Bota Heliodoro, como la famosa Tenerife Hoy, se han nutrido siempre de artículos de ustedes que enriquecían ese trabajo, ¿no? Azul y Blanco especialmente es un proyecto de Juan. ¿El cual él? Azul y Blanco, Sí, bueno, ese fue un proyecto duró precioso que como lo llevamos adelante, como proyecto empresarial, lo llevamos adelante un grupo de entusiastas periodistas, pues desde el punto de vista empresarial fue un fracaso, absoluto fracaso. O sea, duramos una temporada, gustaba mucho lo que hacíamos, tuvimos grandes padrinos y grandes admiradores de aquella obra. Pues por ejemplo Jorge Valdano y Ángel Capa, que no hablaban sino maravillas, Juan Cruz, etcétera, etcétera. Fue un desahogo periodístico que tuvimos. José Manuel Pitti, Juan Carlos Castañeda, Luis Padilla, Ventura González, Santiago Trujillo, Domingo Álvarez. Me voy a olvidar de algunos que me perdonen, pero claro, nos faltaba pues, haberle puesto un poco de cabeza empresarial total. Nos duró un año aquel proyecto, está perfectamente encuadernado, lo tenemos, pero nos las vimos y deseamos para pagar a los proveedores que teníamos con aquella publicación. O sea que bueno, aquello a mí por lo menos me demostró que zapatero es tu zapato, sigue escribiendo, sigue buscando documentación, pero los proyectos empresariales déjaselos a otros por pequeños que sean. Yo sí, yo sigo levantándome todos los días muy tempranito y antes de irme al trabajo sigo pues vamos metiéndome a fondo en la hemeroteca digital gracias a la Universidad de Las Palmas y al proyecto Hable y siempre vamos sacando cosas. Ahora estoy entusiasmado con un trabajo que estoy haciendo y que bueno, a ver si algún día dará luz en algo que tiene que ver con nuestros filiales, los filiales del Tenerife. Creo que está todo por escribir respecto a los filiales, empezando por el Tenerife aficionado, hoy Tenerife B y todo lo que venga de ahí hacia abajo. Creo que habrá que hacer justicia alguna vez con grandes perfiles de futbolistas que no llegaron al primer equipo, pero que lo dejaron todo con entusiasmo en los filiales del Tenerife. No les digo de entrenadores, no les digo de coordinadores, etcétera, ¿no? Y luego tengo también mis pequeños proyectos de historia del fútbol. Tengo una deuda que me he puesto conmigo mismo con el respecto al Toscal, a mi barrio y al fútbol del Toscal. Y bueno, la verdad es que tengo bastante información sobre la historia centenaria del fútbol en el Toscal. Y bueno, lo que me hace falta, Yuya, es terminar mi vida laboral, que nos vamos aproximando a ella de manera inexorable. Y cuando tenga ese tiempo, ya le he dicho a todo el mundo que lo que no voy es a sentarme en un sillón a ver la tele. Tengo muchos proyectos en ese sentido y bueno, mientras haya gente como tú que les guste la historia y dispuesta a echarle un rato a alguna publicación en ese sentido, pues ahí estaremos. En cuanto a proyectos de futuro, aparte de este libro de la historia del Heliodoro, que bueno, que está muy ligado al Tenerife, es algo más que porque en el Heliodoro hubo carreras de galgos, hubo baloncesto, hubo lucha canaria, pero bueno, en cierta parte es la historia de la casa del Club Deportivo Tenerife y un proyecto también sobre todos aquellos jugadores y entrenadores que en algún momento jugaron en el Club Deportivo Tenerife, entrenaron al Tenerife y también entrenaron a la Unión Deportiva Las Palmas. Que bueno, cuando estaba casi cerrado se nos ha hecho vivo con Michael Mesa, Alex Muñoz y la segunda etapa de Pepe Mel. Estos proyectos tienes que cerrarlos porque si no siempre crecen y siempre donde había 62 futbolistas, después fueron 63 con Álvaro Jiménez, 65 con Michael y Alex Muñoz, pero bueno, en algún momento se cerrará. Y después de dos cosas históricas que bueno, que realmente el que ha aportado todos los datos y uno era que se logró hacer con el libro del centenario, con todos los datos que aportó Juan, es cerrar toda la historia de todos los partidos oficiales del Tenerife, no desde el año 53, sino desde el año 22, pues incluyendo pues la famosa Copa del Rey de su momento, las ligas insulares, las ligas campeonato interregional, etcétera, etcétera. Y
ese dato sí se ha podido cerrar y existen ya pues los 3.400 partidos, 3.400 y algo que hay ya. Y después sí me gustaría cerrar, digamos, como obra de jubilación o como obra alguna vez todos los datos de todos aquellos jugadores que alguna vez disputaron un partido oficial en el Tenerife. Exponerse es un trabajo un poco, entre comillas, de chinos, desde desde Alberto Molina con 413 partidos hasta aquellos que solo jugaron un partido. Además, se da la curiosa circunstancia de que aquel que más partidos disputó es Alberto Molina y uno de los que jugó menos partidos, un partido y 13 minutos, es el hijo de Alberto Molina, que jugó 13 minutos, me parece que fue contra el Aranjuez en el año 93, que Jorge Valdano lo hizo debutar, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro de los 800, 900, 1000, 1100 jugadores, habrá en algún momento que cerrarlo, pero yo creo que es una forma, Juan hablaba antes del filial, pues también de hacer un poco justicia con todos aquellos que alguna vez pues defendieron la camiseta de nuestro equipo, del Tenerife, ¿no? Del primer equipo del Tenerife, ¿no? Para nosotros hubiera sido un sueño y para ellos supongo que para muchos también, ¿no? Tenemos bastante, de todos modos, sobre eso, Luis, ya lo hemos comentado, y eso seguramente lo vamos a ver más pronto que tarde. Bueno, pues yo lo que quiero... Yo no digo no solo la lista, sino una pequeña biografía, un pequeño detallito, ¿sí? Bueno, pues cuando es largo, es una cosa que es un trabajo de chino, pero que hombre, yo espero poder hacerlo, poder acabarlo, igual que, porque al final es verdad que el libro del centenario, bueno, pues un poco se te va quedando viejo desde el año 22 al año 23, al año 24, al año 25, pues van llegando jugadores, partidos hechos, pero bueno, queda como una referencia, un punto de partida para todos aquellos que han defendido la camiseta del Tenerife, ¿no? Darle las gracias por el ratito y bueno, nada, gracias por escribir del Tenerife, por seguir haciéndolo y deseando, Juan, que te jubiles para que hagas cosas maravillosas. Y a ti agradecerte de verdad y felicitarte por el trabajo que estás haciendo desde el corazón del Tenerife, que me consta que además crece semana a semana en seguidores y es absolutamente loable, enriquecedor, porque también estamos enterando de algunas cosas, de bastantes cosas que nosotros tampoco conocíamos. Sumarme a la felicitación de Juan, porque además le añadimos un dato al trabajo, no solo es un trabajo maravilloso y que le gusta a todos los blanquiazules, sino un trabajo, digamos, gratuito y un trabajo altruista para ayudar al equipo de todos, al equipo de la isla, al equipo de muchos birrias y muchos blanquiazules.